Bienvenidos al webinar 4 en 30. Básicamente esto va a ser una nueva serie de webinars que estará presentando el Comité de Inversiones, donde básicamente repasaremos solamente 4 temas, los que consideremos más importantes en los últimos meses o en el último trimestre, con la idea de no excedernos de los 30 minutos. Como recordatorio, antes de iniciar, es importante siempre que cualquier decisión de inversión basado en esta presentación, antes de hacerse, por favor consulte a su asesor de inversión y cualquier pregunta también que pueda ir surgiendo en la presentación pueden hacerla directamente en el chat o también nos las puede hacer llegar por medio de los asesores y nos aseguramos de que las vayamos a contestar. Los 4 temas que estamos eligiendo, que se eligieron para esta sesión, fueron los siguientes que pueden ver en pantalla. Vamos a arrancar con un repaso de los últimos acontecimientos en el sector bancario, que ha sido uno de los temas más conversados en la última semana y que ha causado bastante estrés en el mercado. En el segundo tema hablaremos sobre la evolución de la inflación. Ha sido uno de los temas más importantes también, ya que ha estado influenciando las decisiones de la Reserva Federal y la política monetaria. Como tercer tema hablaremos sobre la renta fija, una de las áreas de mayor popularidad en los últimos meses. Y por último, hablaremos sobre el panorama inmobiliario y los cambios que hemos estado viendo recientemente. Iniciando con lo que es la situación bancaria, creo que en las últimas semanas todos hemos estado escuchando sobre reestructuración de bancos y demás, y es inevitable pensar o recordarse de lo que fue la crisis financiera del 2008, y es específicamente en estos momentos donde el contexto y entender qué es lo que está sucediendo es sumamente importante. Para esto, creo que lo que queremos hacer es mencionar un poco de lo que ha sido la situación específicamente de Silicon Valley Bank, que pudiéramos llamar como uno de los epicentros de estas noticias y dar a entender dónde estamos parados en cuanto al sector bancario en el momento. Juan, ¿quisieras iniciar hablando un poquito sobre lo que fue Silicon Valley Bank y luego discutimos un poco más qué impactos puede tener esto en otras áreas del sector? Sí, perfecto. Gracias, José Luis. Creo que una buena manera de entender lo que pasó con el banco, básicamente con Silicon Valley Bank, es viendo la situación del banco en los últimos años. Me gustaría empezar por el 2021, que fue un año positivo, un año bueno, considerado para lo que fue el mercado global. Recordemos que en el 2021 empezamos a tener inflación, y esta inflación fue percibida como temporal. Hasta la Fed mencionó que pensaba que esta inflación iba a ser transitoria. Además, tuvimos tasas de intereses bajas, muy cercanas a 0% durante todo el año. Y algo muy importante que sucedió este año, cómo afectó a Silicon Valley Bank, es que un crecimiento importante en lo que fue Venture Capital y Startups, o compañías de tecnología emergentes. Había mucha liquidez en el mercado y mucho apetito por invertir en lo que era Venture Capital y a su vez los Venture Capital en estos Startups. Al todas estas startups o compañías de tecnología emergentes tener este capital disponible y liquidez, necesitaban un banco para depositar este cash. Muchos de estos eligieron a Silicon Valley Bank y por esto Silicon Valley Bank aumentó el número de sus activos casi 2 veces ese año. Al tener toda esta liquidez, el banco, como muchas otras instituciones, compró activos seguros, como por ejemplo el US Treasuries, pero los decidió comprar con maturities a 20 o 30 años, ya que estos estaban pagando alrededor de 2%, versus los otros treasuries de 1 o 2 años que estaban pagando alrededor de 0. Entonces, en ese momento, esta decisión pareció hacer bastante sentido, ya que tenías un pick-up en yield versus maturities de corto plazo. Y esto nos lleva al 2022. En el 2022 se empezaron a ver grietas en el sistema. La inflación dejó de ser transitoria y empezó a subir rápidamente. Y la Fed en este momento estuvo obligada básicamente a subir las tasas. A medida que aumentaron las tasas, se generaron
pérdidas en varias de estas inversiones hechas por Silicon Valley Bank. Muchos de estos bonos con maturities a 20 o 30 años sufrieron pérdidas de 15, 20, 25%. Además de esto, y un punto muy importante, es que el mercado de VC se empezó a contraer. Básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Había menos apetito por invertir en venture capital y los venture capitals a su vez tenían menos capital para invertir en estos startups. Al ser este el caso, muchos de estos startups tuvieron que empezar a usar el cash que tenían en los bancos y básicamente usarlo para pagar sus nóminas o cualquier otro gasto operacional que tenían previstos para el mes o para lo que iba el año. Y esto nos lleva al 2023. En este año, varios de estos startups continúan quemando cash y empezaron a presionar la salida de depósitos de Silicon Valley Bank. El banco, a ver esto, se dio cuenta que en verdad tenía que aumentar su liquidez y su capital líquido. Para hacer esto tuvo que vender varias de estas posiciones en las que ya tenía pérdidas importantes, de alrededor de 20-25%, y la primera ronda de estas ventas le resultó en una pérdida de 2 billones. Además, anunció un plan de reestructuración en el cual implicaba también vender un poco de equity hacia el mercado para levantar capital y aumentar esa liquidez. Y esto generó mucha incertidumbre en los inversionistas, en los depositantes. Y bueno, como todos sabemos, esto causó un bank run al principio de este mes y el FDIC tuvo que asumir el mandato del banco y garantizar los depósitos para, de cierta forma, calmar el nerviosismo del mercado. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo una subida rápida de tasas puede impactar a un banco cuando no se toman las medidas necesarias para controlar riesgos. Por eso es muy importante considerar el impacto que pueda tener este tipo de alza de tasas en el sistema bancario. Digamos que pareciera que hablando específicamente del Silicon Valley Bank fue como la tormenta perfecta, ¿no? Las decisiones que tomó el banco pues en la parte operativa y decisiones de inversión que tomaron junto con las condiciones también del sector donde operan, más subida de tasas. Yo creo que hoy en día la gran pregunta y lo que todo el mundo se está cuestionando es el inicio de una crisis mucho más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvimos hablando también sobre Credit Suisse y la compra de UBS, ¿no? Pudiéramos que está relacionado a estos temas. Yo creo que es la pregunta que la mayoría de las personas están haciendo hoy por hoy. Sí, yo creo que es muy buen punto. En realidad son dos casos con implicaciones distintas. Por un lado, Silicon Valley Bank no tuvo manejo eficiente de sus inversiones, esa es la realidad. Tenía obligaciones a corto plazo, que son los depósitos, y los invirtió a muy largo plazo, sin ningún tipo de consideración del riesgo que puede implicar la subida de tasas y sin ningún tipo de hedge. Y eso fue lo que básicamente lo llevó a su bancarrota. Por otro lado, la caída de Credit Suisse tuvo que ver un poco más con errores operacionales a lo largo de los años. Diferentes multas, inversiones con precios importantes, también un poco de rotación de ejecutivos claves. Y esto básicamente lo que llevó fue a la pérdida de confianza por parte de los inversionistas. Y el banco ya no iba a ser capaz de levantar capital adicional. Como vimos en las noticias también, vimos, por ejemplo, su mayor shareholder diciendo que no iba a apoyar más el banco desde un punto de vista de fondo. Entonces, esos son puntos muy importantes que a la larga llevó al gobierno suizo a intervenir. Entonces, yo diría que cada banco tiene su historia, pero fueron, en resumen, implicaciones distintas que llevaron a estos bancos básicamente a su declive. Perfecto, sí. Y bueno, yo creo que la clave aquí básicamente es la actuación del gobierno, ¿no? Y de la Reserva Federal. Se ha mantenido bastante soporte y en varios comunicados han anunciado que están respaldando mucho a la institución, al sector bancario. Más allá de los bancos grandes, creo que aquí la gran incógnita para la mayoría son los bancos pequeños y regionales, ¿no? Que sin duda a nivel de financiamiento aportan mucho para ciertos sectores, real estate, por ejemplo, y aquí donde es muy posible que nuevas regulaciones se establezcan para asegurarse que no ocurran situaciones como la de Silicon Valley hacia adelante. Saltando un poco de tema, y creo que se puede atar también con lo que viene siendo inflación y política monetaria, es muy posible
que lo que está sucediendo en el sector bancario tenga algo de repercusión en la economía y por ende también en política monetaria. Antes de hablar específicamente de qué es lo que está haciendo la Fed, creo que es muy importante que saltemos el segundo tema. Cómo está evolucionando la tasa de inflación, sus componentes, ya que es en lo que se estaba enfocando Jerome Powell para estas últimas tomas de decisión. Berna, podemos entrar un poco más a detalle en cuáles son los factores específicamente que han estado aportando y cuáles no han estado aportando a la cifra de inflación. Correcto, José. Pues como bien ya apuntó Juan, durante lo que fue, digamos, el punto medular de la pandemia, pues tuvimos ahí varias inyecciones de liquidez y diferentes estímulos que a la postre pues comenzaron allá a generar una espiral inflacionaria. Y recordemos que la inflación tocó un máximo histórico en junio del año pasado. Y desde esa fecha, digamos, hacia la evolución que ha tenido más reciente, lo que hemos observado es una clara desaceleración. Sin embargo, esta ha sido a un ritmo gradual, no a la velocidad que el mercado y particularmente los miembros de la Fed estarían deseando. Y bajo este contexto, lo que ha estado en el radar es que los precios de los energéticos han sido el principal componente que ha dado pie a esta desaceleración. Igual para ponerlo en contexto, recordemos que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania generó que hubiera un impulso muy fuerte a todo lo que es petróleo, energéticos, combustibles, etcétera. Entonces, digamos, una vez que se calmó un poco ese tema y empezaron a haber niveles más razonables en los energéticos, pues es el factor, digamos, que más ha contribuido en esa desaceleración. Aunque por otro lado, bueno, hay que tener presente que igual a raíz de ese fenómeno, los precios de los alimentos se dispararon de manera muy importante y que a la fecha siguen generando presiones y es uno de los componentes, digamos, que están ahí generando todavía ruido. Aquí es un tema complicado porque, bueno, recordemos que lo que son alimentos y energía, pues siempre han sido un componente volátil, entonces la Reserva Federal no tiene ese poder para poder, digamos, controlarlos de alguna forma, pero bueno, se busca que a través de la política monetaria se puedan ir disminuyendo como un efecto de que toda la economía se desacelere, ¿no? Otra categoría que sigue generando, digamos, algo de presión son aquellos componentes considerados como sticky o pegajosos, que están más relacionados a los temas de servicios, rentas, algún tipo de bienes, y este componente, digamos, es donde la Fed está buscando que se pueda atacar, ¿no? Hay que recordar que estos componentes operan con un rezago, ¿no? En función a las políticas que se implementan, pues bueno, la evolución de sus precios no es tan acelerada como todos quisiéramos o como las autoridades quisieran. Y pues bueno, estos componentes que acabo de mencionar son los que siguen generando que la inflación se mantenga en un nivel que está todavía bastante lejos de la meta de largo plazo del 2% que tiene la Reserva Federal. Perfecto. Y bueno, como se puede ver ahí en pantalla, Shelter, que es obviamente a nivel de gastos de household, es de los más importantes, se ha venido, básicamente esto representa lo que son rentas, no ha caído, le ha costado caer en los últimos meses y yo digo que es lo que más ha estado afectando en el bolsillo a los americanos. Ahora, hablando de lo que sí puede controlar la Reserva Federal, ha habido algunas críticas del enfoque que ha tenido Powell o la Fed sobre controlar la inflación versus lo que viene siendo el potencial impacto que pudiera tener estas subidas o los niveles actuales a lo que viene siendo el crecimiento económico. La pregunta que todo el mundo se está haciendo es ¿por qué es tan importante controlar la inflación a corto plazo y menos relevante el crecimiento hablando de corto plazo? Sí, José, aquí puedo saltar yo. Un saludo a todos los que nos están viendo. La respuesta corta en este punto es porque si controlas la inflación directamente, estás sobre el crecimiento económico, estás atacando el problema de raíz. Y esto es porque en periodos de alta inflación, el impacto que tiene en las familias y también en los corporativos, en los negocios, principalmente hablando de consumo discrecional, es exponencial a medida que la inflación se va haciendo más persistente.
tener altos niveles de inflación restan tanto poder adquisitivo, como ya lo dijo Bernardo, el crecimiento en los precios de los insumos, pero también poder ahorrativo, porque las tasas de interés reales, o sea, metas de inflación, se tornan negativas. Ahora, esto es importante decir, no es que no queramos inflación. Es importante la inflación, pero es importante que lo tengamos baja y predecible. Porque saber que los precios van a ser ligeramente más altos en un futuro, eso hace que los consumidores se incentiven a comprar ahorita y al final eso es lo que le da dinamismo a la economía, ¿no? En ese sentido. Por eso es que, bueno, repasando un poco, siempre se ha hablado de ese target ideal del 2%, que es lo que la Fed ha estado intentando llegar o mantenerse a largo plazo. Queda claro que hoy en día estamos muy por encima de eso. Pero bueno, este es un poco lo que viene siendo la respuesta al por qué el enfoque de la Fed sobre controlar la inflación versus el posible impacto que pueda tener, que está teniendo, mejor dicho, en la economía hoy por hoy. La última pregunta creo que, o comentario que deberíamos abarcar en este espacio es cuáles han sido en los últimos comunicados de la Fed, cuáles han sido los cambios que se han visto en cuanto a lo que viene siendo economía y también señales sobre posibles aumentos en los próximos meses. Correcto, José. Bueno, y retomando un poco lo que habíamos comentado, la última cifra de inflación se ubicó en 6% anual. Esta fue correspondiente al mes de febrero. Y una vez ya habiendo tenido este dato, la Fed, en su comunicado de la semana pasada, como todos vimos, incrementó la tasa de referencia en 25 puntos base, que era el escenario que originalmente se tenía anticipado por el mercado y analistas. Tuvo algo de ruido la posibilidad de este incremento por todo lo que ya comentó Juan sobre Silicon Valley Bank y la operación con Credit Suisse, pero al final del día la Fed se mantuvo sobre la expectativa original de 25 puntos base. Y bueno, y de cara al siguiente, comunicado que va a ser el 3 de mayo, se sigue observando y se sigue esperando que va a haber un nuevo ajuste igual de 25 puntos base, de tal manera que para la primera mitad del año tendríamos una tasa de referencia en alrededor de 5.1%. Aquí hago particular énfasis porque, bueno, el mercado está un poco más, incrédulo, pero bueno, la Fed se mantuvo. Hay que recordar que desde diciembre ellos apuntaron a que veían como un terminal rate o este nivel donde, digamos, se podría estabilizar la tasa en alrededor del 5.1% y parece que hacia allá vamos. Hay que apuntar también que, bueno, lo más razonable que por ahorita podría manejar la Fed es que se mantenga en ese nivel, porque ya lo apuntamos, ¿no? La inflación sigue muy lejos de ese 2% y en su última comunicación también reiteró que el riesgo de la inflación sigue siendo un punto que hay que atacar de raíz, como ya lo comentó Javi. Entonces, bajo este contexto y en este sentido, pues bueno, esperamos que se dé un último incremento, pero que la tasa ahí se mantenga por un tiempo a medida que podamos observar una mayor desaceleración en la inflación y principalmente en aquellos componentes sticky. Perfecto, gracias, Berna. Y bueno, saltando a nuestro tercer tema, justo saliendo a hablar de lo que son intereses, después de varios años en el olvido, los bonos o renta fija también como se conocen, ha comenzado a tomar un rol más importante en los portafolios de todos, principalmente porque, bueno, las subidas de intereses han impulsado estos rendimientos. Yo creo que aquí sería bueno detallarle a la audiencia específicamente qué tanto han cambiado los intereses en cada uno de estos segmentos dentro de renta fija en comparación tal vez al último año o los últimos años. Javi. Perfecto, José. Sí, en este tema lo que hemos visto es que, como ya lo comentaron Juan y Bernardo sobre las altas presiones inflacionarias que llevó a que la Fed creciera la tasa o incrementar la tasa en cuestión de un año en 475 puntos base o 4.75 puntos porcentuales. Esto también generó que la renta fija se empezara a volver más atractiva. En este caso, vemos incrementos en un año en las tasas de rendimiento entre 100 y 280 puntos básicos.
Esto sin contar el segmento de perpetuos, que si quieres después lo platicamos un poquito más adelante, ¿no? Perfecto. Y bueno, mirando obviamente este aumento en rendimientos, queda claro que hay más oportunidades, pero así como hemos estado hablando desde el principio del webinar, también han habido cierto aumento en lo que son los riesgos, tanto en la parte económica como en la parte corporativa en sí. Hoy en día, ¿cuáles son las áreas donde estamos viendo que se está ofreciendo el mejor rendimiento ajustado al riesgo que se está tomando en el mercado dentro de renta fija? Bien lo dijiste, José, haciendo este balance entre altas tasas, pero también mayor riesgo. Lo que estamos viendo es que tanto grado de inversión o investment grade como deuda gubernamental van a ser estos sectores que esperamos que vayan a tener mejores rendimientos ajustados por riesgo hacia adelante. Y eso es rápido por tres razones. Uno es que, hablando de una potencial recesión, estos dos segmentos han tenido un rendimiento de casi 17% en promedio acumulado sobre el mercado accionario. Otro punto importante es estos efectos de diversificación. Cuando estamos hablando de un portafolio que tiene exposición tanto a mercado accionario como a mercado de renta fija o a bonos, investment grade y gobierno han probado ser de los dos sectores con menos correlación con este mercado accionario. Esperamos que este efecto sea mucho más visible a partir de la segunda mitad de este año, cuando ya esperaríamos que las tasas, si todo va de acuerdo al plan, las tasas de interés, los incrementos empiecen a cesar. Y por último, que las tasas de rendimientos en investment grade están en máximos en la última década. Y esto lo podemos ver en la gráfica de la derecha, donde en los últimos 10 años actualmente las tasas están alrededor del 5.4%. Esto es, si nos volteamos a ver las lecturas diarias durante los últimos 10 años, esta rentabilidad o esta tasa de rendimiento que estamos viendo hoy supera el 95% de las lecturas que hemos visto en ese tiempo. Perfecto, queda muy claro. Yo creo que por último, antes de salir de este tema, creo que es muy importante también repasar brevemente, hablando de renta fija, qué es lo que estuvo sucediendo con lo que son bonos subordinados, también llamados contingent convertibles o COCOs, y también AT1s. Hubo mucha noticia relacionada a este grupo de bonos en relación al write-down de Credit Suisse. Bueno, creo que sería importante para la audiencia refrescar qué sucedió ahí, y yo creo que también cuál es nuestra perspectiva o posicionamiento, mejor dicho, dentro de ese grupo de bonos. Perfecto, José. Empiezo de la última y me voy hacia la primera pregunta que haces. Nuestro posicionamiento lo cambiamos incluso antes de que pasara todo este debate de Credit Suisse. Lo pasamos a negativo desde positivo para un posicionamiento de corto plazo, y esto es porque tratamos de reflejar que la volatilidad que hay en el corto plazo en el sector bancario no es compensada con esta prima de riesgo en este tipo de bonos, incluso con estas tasas tan altas. Ahora, dicho esto, ¿qué pasó con Credit Suisse? Lo que hizo es que el regulador no respetó esta jerarquía de la estructura de capital. Rápidamente, para que quienes no tengan muy clara esta estructura, la primera línea de defensa cuando un banco no es viable o entra en distress, primero se debe el primer riesgo, la primera línea de resistencia es el common equity o la parte accionaria. Después vienen estos famosos COCOs o contingent convertibles, y a partir de ahí ya empieza a ser deuda menos subordinada y deuda senior. Entonces, lo que pasó es que el regulador suizo decidió limpiar 17,000 millones de dólares en deuda subordinada de estos COCOs que estamos diciendo, mientras que a los accionistas sí les dio una recuperación en forma de acciones de UBS una vez que se concretó la compra. Al final, en pocas palabras, le dio cierto recovery a la primera línea de defensa que debía haber sido y borró la deuda subordinada por 17,000 millones de dólares. Ahora, esto generó muchísima bulla, muchísimo revuelo en el mercado, en este sector principalmente,
Y esto es bien importante, creo que debemos de aclararlo para todos los que nos están escuchando y que tienen exposición a este tipo de papeles. Lo que pasó con Suiza y con Credit Suisse es un caso bien aislado, bien específico, y esto es primero porque la jurisdicción en Suiza es aparte, es una jurisdicción totalmente diferente a la jurisdicción del resto de Europa. Es decir, el Banco Central Europeo no puede tener injerencia en Suiza. Esto también, el hecho de que cambiaran esta jerarquía en cuestión de días, en un fin de semana, esto tampoco lo puede hacer el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque necesita, para cambiar esta regla y esta ley, necesita la aprobación de todos los miembros de la euro, y eso tardaría meses, no solamente días. Y esto es el otro punto, es que esto ya ha sido probado en Europa, fuera de Suiza, esta metodología y esta estructura de capital y esta jerarquía ya fue probada, primero en 2017, cuando Banco Popular quebró y lo absorbió Santander. La primera línea de descenso, el primer whiteout que fue a los accionistas, después a los cocos, y así sucesivamente. Y también pasó últimamente con este caso de Silicon Valley Bank, que bien lo decía Juan, el branch de UK o Gran Bretaña, cuando lo absorbió HSBC, pasó exactamente lo mismo. Entonces, los reguladores tuvieron que salir a calmar y a decir, esta jerarquía se va a respetar, tanto Europa, el Banco de Inglaterra y Estados Unidos, para decir esto se va a respetar, esta jerarquía, y eso ayudó a darle cierta calma al mercado hacia adelante. Sí, yo creo que fueron muy importantes estos comunicados y el respaldo que se le ha estado dando al tema por parte del gobierno y de los bancos centrales, ya que de hecho es una clase de activo que surgió con la idea de que para beneficio de los bancos incluso y para el beneficio de los taxpayers, porque son, digamos, inversionistas quienes estarían financiando estas reestructuras versus digamos, el gobierno en sí, o el dinero de los taxpayers, ¿no? Entonces, es un asset class que vemos que va a permanecer. Obviamente, en el interim es muy posible que se mantenga algo de volatilidad en los precios, porque, bueno, todavía hay muchas noticias andando, pero creo que es importante fue importante aclarar la situación de los subordinados y específicamente el tema de Credit Suisse. Por último, vamos a saltar a lo que viene siendo real estate o el mercado inmobiliario. Por mucho tiempo, aquellos que nos han estado siguiendo saben que es de nuestras áreas preferidas en lo que son inversiones alternativas. Y por supuesto que, bueno, así como ha cambiado la situación a raíz de lo que vienen siendo las subidas de intereses y demás, en el resto de las áreas que cubrimos, real estate también ha tenido ciertos cambios. Por ende, creo que es importante repasar en este momento qué es lo que estamos viendo hoy en día digamos, como panorama general dentro del mercado inmobiliario. Carlos, te la dejo a ti. Sí, gracias, José. Hola a todos. Y bueno, ¿no? ¿Cuál es el panorama de real estate actualmente? Igual sí podemos ver la lámina. Digo, en general estamos observando que ya empieza a haber una desaceleración en las valuaciones en toda la región de Estados Unidos y bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero esto, ¿cómo se traduce en los diferentes mercados? De acuerdo a información de Wall Street Journal, por ejemplo, vemos que el cambio en la evaluación de los precios de vivienda ha sido bastante dispar en las regiones de Estados Unidos, ¿no? En la parte oeste ha habido una desaceleración importante, sobre todo aquellos mercados en los cuales ya estaban las valuaciones bastante altas. Vemos un caso muy específico, por ejemplo, en San Francisco, que ha caído 10% aproximadamente los precios, ¿no? Sin embargo, hay mercados que siguen teniendo un aumento relativamente considerable o significativo. Y esto es indicativo de dos cosas, ¿no? Sin duda, todo este escenario macroeconómico está empezando a impactar en las valuaciones de todos los sectores de real estate, no solo en temas de vivienda. Sin embargo, todavía existe un ajuste y una volatilidad inherente en estos mercados, ¿no? Entonces, empezamos a ver una desaceleración, sin duda alguna, sobre todo en las valuaciones. Real estate es un sector que generalmente tiende a tener valuaciones positivas, pero ya se empiezan a ver los cracks en el mercado en este sector, ¿no? Ahora,
siguiente punto, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva dentro de un portafolio de inversión, ¿no? O sea, ¿sigue haciendo sentido aumentar la exposición hacia bienes raíces o cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Sin duda alguna, en este escenario las valuaciones empiezan a ser un factor importante en la toma de decisión de las inversiones. Sin embargo, estamos ya en un punto en el que hay que vender todo real estate y pasarlo a otros asset classes, difícilmente, ¿no? Si vemos aquí la métrica de tasa de desocupación por cada uno de los sectores, vemos que, por ejemplo, el sector oficinas, sin duda, ya se empieza a ver un aumento en los niveles de desocupación de manera importante, o sea, significativo. Ya niveles arriba del 15-16% ya implica que ya hay niveles de vacancia altos, ¿no? Eso indudablemente va a afectar el pago de las rentas, las valuaciones y todo lo que conlleva en este sector, ¿no? Pero ¿qué otros sectores no estamos viendo a lo mejor este mismo efecto o no en esa magnitud, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el sector industrial y multifamiliar, siguen siendo sectores bastante, digamos, sanos en términos de ocupación. Por ejemplo, la parte industrial no solo no ha tenido este cambio en la tendencia de disminución en la desocupación, sino que inclusive en este escenario todavía hay menos espacio disponible, ¿no? Si bien todo el escenario macro está impactando el tema de las valuaciones a nivel de los fundamentales, sobre todo en el sector de multifamily y de industrial, sigue habiendo esta necesidad de espacios y esta sobredemanda sobre la oferta, ¿no? Entonces, si bien empiezan a haber un aumento en la volatilidad que indudablemente va a impactar en las valuaciones, a nivel fundamental todavía vemos sectores que se mantienen sólidos y que no nos indica que salgamos a vender toda la posición y tener que rehacer todo el portafolio, ¿no? Ahora, Creo que para sí. poner una pausa ahí y repasar un poquito, creo que para beneficio de la audiencia, contestando la pregunta de si hace sentido que lo hiciste, hace sentido mantener rentas real estate en los portafolios, a pesar de que ya como hemos visto también hay otras áreas, como ejemplo, acabamos de hablar de renta fija y el atractivo que ha tenido también. Nosotros consideramos que sí sigue haciendo sentido. No solamente por el rendimiento potencial que tiene a largo plazo, sino también a la hora de construir un portafolio, el atractivo está en lo que viene siendo el aporte a la diversificación y la volatilidad general de ese portafolio futuro. Entonces, por eso es que seguimos convencidos de que es un área interesante para mantener largo plazo. Queda claro que obviamente ha cambiado un poco el panorama a lo que está diciendo Carlos allí. Creo que hoy más que nunca hay que saber en qué áreas son de enfoque y cuáles deberíamos evitar. Como se estaba hablando, el sector de oficinas ya está comenzando a ver mayores, digamos, tasas de desocupación. Entonces, creo que quería simplemente separarlo para que la audiencia no se confunda. Exactamente, José. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? O sea, en términos de precios, en términos de evaluaciones, ¿cómo han sido las evaluaciones en los últimos meses, años, trimestres en el sector, ¿no? En la gráfica de abajo a la derecha podemos ver un comparativo entre los REITs públicos, aquellos que se pueden comprar en alguna bolsa vía algún intermediario, o los REITs privados, ¿no? Uno de los REITs privados más famosos es el BREIT, ¿no? Entonces, vemos que los REITs públicos sí han tenido un ajuste en las valuaciones en los últimos meses de manera importante, indicativo también de todo lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, los REITs privados no han reaccionado en ese sentido, en esa magnitud, hacia estos movimientos en los precios, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar sin duda que hay un riesgo inherente en los REITs privados de evaluación, ¿no? De precio, donde es más probable, considerando el escenario actual, que la evaluación vaya a acercarse a los REITs públicos más que los REITs públicos vayan a acercarse a las valuaciones de los REITs privados, ¿no? Entonces, es en ese sentido donde también, si bien hace sentido tener el portafolio real estate en el largo plazo, a lo mejor es importante estar consciente de que los precios y las valuaciones actuales, sobre todo hacia nuevas inversiones, pudieran estar en un momento complicado y sobre todo en la parte de los REITs privados más que de los REITs públicos, ¿no?
Entonces, sin duda creo que es un escenario bastante complejo, no solo en el mundo, sino también en real estate, sin duda. Sin embargo, hay que ser muy selectivos y seleccionar aquellos proyectos, aquellos fondos, aquellas inversiones que realmente agreguen valor y que puedan hacer un diversificador en las carteras. Perfecto, perfecto. Yo creo que con esto se cubre bastante bien nuestra perspectiva hoy en día dentro del mundo inmobiliario. Llega una pregunta por cuestión de tiempo, creo que es la única que vamos a poder responder, pero va específicamente hacia lo que viene siendo Real Estate, Carlos, y está relacionada a las evaluaciones en retail y multifamiliar. Básicamente la pregunta es si creemos que estas evaluaciones están lagging, digamos, hoy en día, o si esperamos que no, hay algo que no se esté reflejando hoy que pudiéramos ver hacia los próximos meses dentro de multifamiliar y retail. Sin duda, y sobre todo en la parte privada. Siempre la parte privada va al menos un trimestre, en promedio 1 a 2 trimestres, con retraso sobre las evaluaciones públicas por conceptos de la dinámica de la evaluación, de que tienen que hacer la nueva evaluación tiempo después de que cierran el trimestre y demás cuestiones, ¿no? Entonces, si bien en retail, sobre todo sí esperaríamos que vaya a ser un poco más agresivo este repricing. En la parte multifamiliar, si bien creemos que va a existir, va a ser en menor magnitud o mucho más defensivo, ¿no? Sobre todo por la estructura de mercado. Pero sin duda sí hay un lagging en las valuaciones, sobre todo en la parte privada. Perfecto, perfecto. Bueno, con esto concluimos nuestros 4 temas. Esperemos que hayamos cubierto la mayor cantidad de información posible en el tiempo. Los esperamos en la próxima sesión que hagamos de estos webinars y que tengan una feliz tarde todos.